su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida a esta nueva edición del repaso de la lección de escuela sabática. Estamos muy contentos de saber de que hemos terminado ya una semana del primer trimestre. En esta mañana está conmigo mi hermana Mayra Dimas, a quien le doy la bienvenida. Gracias. Muy buenos días también para todos ustedes. Es una alegría estar aquí en esta finalización de esta semana y damos muchas gracias a nuestro Padre Celestial por darnos el privilegio de la vida, de pasar una semana más y de estar aquí para desarrollar este repaso de las preguntas personales. Y queremos saludarles a ustedes donde quiera que estén. Muchas bendiciones también. Feliz viernes, feliz día de preparación. Y así para continuar vamos a ir de rodillas, vamos a clamar a Dios para que pueda estar con nosotros como también con ustedes. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias te damos porque nos has dado la oportunidad de estar aquí un día más. Así también te agradecemos por nuestros hermanos, por nuestros amigos, rogando que tu Espíritu Santo también pueda moverse en medio de ellos, como también en nuestro medio, que todo pueda ser de bendición, que tu Espíritu Santo pueda estar aquí, nos ayude al desarrollo de este estudio, de tu palabra, de este repaso, y así también los corazones y las mentes sean impresionadas y que los cambios que tenemos que hacer podamos hacerlos, Señor, con tu ayuda. Así bendice también a todos los que estén en diferentes lugares, que tengan el deseo de estudiar, de tomar ese tiempo para encontrarse contigo y así ser fortalecidos y tener victoria sobre el pecado. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, ahora quiero hacer unas invitaciones. Quiero recordarles que no se pierdan el programa de esta tarde, el programa Recibiendo el Sábado, para que todos juntos le demos la bienvenida a nuestro Creador del cielo y de la tierra. Y que hagamos planes para estar pues a punto, ¿verdad? Para que podamos todos juntos estar pendientes del programa. También queremos invitar a todos nuestros amigos y vecinos allá por el lado de Garland, a que usted pueda visitar el grupo pequeño. Allí están ellos situados en el 253 East Margarita Drive, Garland, Texas 75040. Si usted quiere comunicarse con el director del grupo, lo puede hacer con nuestro hermano José Luis Puentes. Puede llamarle al número 972-674-7469. 972-674-7469. Y también queremos invitar a todos nuestros amigos allá de Forward para que vayan todos juntos, junto con nosotros, puedan estar allí alabando el nombre de Dios también, ya que va a ser la apertura de la nueva iglesia en Forward. Esperamos que usted haga planes para estar allí y poder todos juntos comenzar esa congregación allí y sentirnos felices de cumplir un mandato que el Señor ha dejado, como es predicar la palabra de Dios. Y le invitamos, va a estar allí el pastor Orlando Enamorado predicando. Así es que esperamos conocerle y verle ahí. Amén. Y luego quiero decirles que la dirección es 800 West Seminary Drive, Forward, Texas 76115. Si usted quiere comunicarse para la dirección, quiere anotarla o por cualquier otra cosa, usted puede llamar al 713-412-4677. O puede hacerlo al 214-307-5344. Así es que pues haga planes para estar en cualquiera de estos lugares. Y quiero también recordarles e invitarles que mañana en la tarde también estaremos celebrando la Cena del Señor en la iglesia de Irving. También haga planes de pedir perdón si usted ha ofendido a alguien
o usted póngase a cuentas con el Señor de alguna manera y usted pueda participar y así pueda hacer un nuevo pacto con el Señor a través de la Cena del Señor. Así es que ahí le esperamos. A cualquiera de estos lugares usted va a estar muy bendecido. Y bueno, hermanos, ahora vamos a dejarlos con las invitaciones de las diferentes iglesias Advenimiento. Usted va a escuchar las direcciones y esperamos que usted nos acompañe. Bienvenido, 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 bienvenido seas tú. Bienvenido, 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 bienvenido seas tú. La Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles te invita a nuestro servicio de adoración. Mañana sábado, desde las 9 de la mañana en adelante, en las siguientes localidades: Sherman, 1108 South Baden Street, Sherman, Texas, 75090. Teléfono 214-534-2494. McKinney, 507 Titus Street, McKinney, Texas, 75609. Teléfono 972-489-7624. Irving, 210 East 6th Street, Irving, Texas, 75060. Teléfono área 214-307-5344. Houston, 1023 Harbor Street, Houston, Texas, 77020. Teléfono área 713-412-4677. San Antonio, 16320 Hibner Road, San Antonio, Texas, 78248. Teléfono área 210-315-1318. McAllen, 2625 Toronto Avenue, McAllen, Texas, 78503. Teléfono área 956-240-3225. Wichita, 200 East First Street North, Wichita, Kansas, 67202. Teléfono área 316-990-6449. Ven y confirmémonos juntos en la verdad presente. Bienvenido, 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 bienvenido seas tú. Muy bien, hermanos, después de haber escuchado estas invitaciones, vamos ahora entonces a las preguntas de interés de esta semana. Hemos tenido una semana muy linda, ¿verdad? Un estudio muy lindo, el libertador prometido. Estudiamos en esta semana, el versículo ha sido en Génesis 3:15, donde nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, Mayrita, antes de la caída, ¿cómo el hombre podía comprender el carácter de Dios? Sí, nosotros aquí en la lección pudimos ver que el hombre podía comprender ese carácter de Dios porque pues en su mente, dice, no había nada nublado, todo estaba bien, sus facultades estaban en acorde con la voluntad de Dios. Y me gusta mucho como dice aquí Testimonios para la Iglesia, tomo 8, en la página 266. Antes de la entrada del pecado, ni una nube cubría la mente de nuestros primeros padres, que oscureciera su percepción del carácter de Dios. Estaban perfectamente en armonía con la voluntad de Dios. Una cubierta de luz, la luz de Dios los rodeaba. Esta luz clara y perfecta ilumina todo aquello a lo cual ellos se acercaban. Qué bonito nosotros poder ver cómo esa luz, tenían ellos esa vestidura, ese vestuario, dice, de esa luz, de esa inocencia que ellos tenían, y de esa forma ellos podían ver ese carácter de Dios. Cada cosa que ellos podían contemplar en la naturaleza, en la creación, pues todo era perfecto. Todo señalaba con esa claridad cómo era el Señor, su amor, cómo era su poder, su divinidad. Ellos podían verlo claramente.
tanto en ellos como también en las cosas que el Señor había creado a su alrededor. El hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior como también en el carácter. Y pues como ellos no habían caído, ellos claramente podían ver todo eso. Y me gusta como dice aquí Romanos, el apóstol hablando de esto, Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, así que no tienen excusa. Y pues todo en el principio ellos podían ver ese carácter de nuestro Dios, ese carácter que el Señor tanto había impregnado en ellos, pues dice que ellos eran a imagen y semejanza del Señor, como lo dice ahí en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Así que tanto en la naturaleza como en ellos mismos, en esa luz, todo, ahí se podía ver revelado el carácter de Dios, y ellos con toda claridad, nitidez, perfección, ellos lo podían ver. Amén. Claro que sí. Y qué triste entonces cuando esto tan hermoso, tan divino se perdió, todo por la desobediencia del hombre. Porque entró la desobediencia y eso hizo un cambio en la naturaleza, tanto en la naturaleza que Dios había creado como en la naturaleza del hombre. Entró el pecado y entonces tuvo que haber cambio. Para eso necesitamos leer nuevamente el libro de Génesis 3:17 al 19 para ver qué cambios ocurrieron. Y nos dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Triste, ¿no? Esa fue la maldición sobre toda la creación que Dios había hecho, hermanos. Y la naturaleza pues estaba perturbada, pues Dios impidió que la tierra cumpliera el propósito que originalmente le había designado. No haya paz para los impíos, dice el Señor. La maldición de Dios está sobre toda la creación. Cada año se hace sentir más decididamente. El pecado, hermanos, hasta estos días ha llegado hasta el colmo y nosotros podemos ver por doquiera el sufrimiento, la muerte, la decadencia. Y debido a la desobediencia se pronunció la primera maldición sobre la posteridad de Adán y sobre la tierra. La segunda maldición vino sobre la tierra después de que Caín asesinó a su hermano Abel. Y la tercera y la más espantosa maldición de Dios vino sobre la tierra con el diluvio. Como podemos ver, hermanos, desde que hubo desobediencia, entonces Dios ha venido maldiciendo la tierra porque no ha habido nada bueno. No ha habido nada bueno en ella. En los días de Noé dice que lo que más había era una perdición completa y total, y por eso el Señor tuvo que intervenir y mandar el diluvio. Nos dice que la tierra ha sentido la maldición cada vez más pesadamente. Antes del diluvio, la primera hoja que cayó y fue hallada sobre el terreno causó gran dolor a los que temían a Dios. Se lamentaron por eso como nos lamentamos por la pérdida de un ser querido. En la hoja marchita se podía ver una evidencia de la maldición y la decadencia de la naturaleza. Qué triste, ¿verdad? Ahí nos dice, ahí leímos que espinos y cardos ahora la tierra ya no estaba produciendo, ya no eran solo aquellas plantas tan lindas, tan hermosas, tan olorosas, sino que ahora ya habían espinos, cardos, malas hierbas. Todo eso trajo el pecado. Y el pecado del hombre también ha traído un resultado seguro. Ha traído la decadencia, la deformidad, la muerte, y hoy día todo el mundo está manchado, corrompido, afectado de una enfermedad mortal. La tierra gime bajo la
continua transgresión de sus habitantes. La maldición del Señor está sobre toda la tierra, sobre hombres, sobre las bestias, sobre los peces del mar, y como la transgresión se hace casi universal, se permitirá que la maldición llegue a ser tan amplia y tan profunda como la transgresión. Bueno, hermanos, como podemos ver, ese fue el cambio que sufrió la naturaleza. Y en el hombre, esa naturaleza pecaminosa siempre tendiente hacia el mal. Dice que no tenemos esa capacidad de poder ver las cosas espirituales como las deberíamos de ver, porque si no nos sometemos completamente al Señor, siempre estamos viendo las cosas mal, no tenemos esa capacidad. Nos dice aquí en esta revista de Review and Herald que hay en la naturaleza humana, cuando está separada de la fuente de la verdad, una oposición continua a la voluntad y a los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra mente está deteriorada por el pecado. Entonces, Mayrita, viendo entonces todos estos cambios que ocurrieron a esa desobediencia, entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Aquí dice que Él tuvo que poner esa enemistad, ¿verdad? Exacto. Y Dios tuvo que intervenir. ¿Cómo es el Señor de maravilloso? Sí. ¿Cómo es el Señor de misericordioso? Amén. Que pues al hombre le tocaba morir y el Señor tuvo que hacer algo porque Él nos ama. Es ese Dios tan bueno que aunque ellos estaban sentenciados a la muerte, el Señor tuvo que hacer algo. Y ahí podemos ver nosotros cómo el Señor se manifiesta, aunque nosotros a veces desobedecemos, y así como nuestros primeros padres también lo hicieron, pero el Señor en su grande amor y bondad les dio un tiempo de gracia, les dio una oportunidad. Y aquí, como leemos en Génesis 3:15, y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces vemos esta sentencia que fue pronunciada en presencia de ellos, de nuestros primeros padres, en presencia de Adán y Eva, y esa fue una promesa para ellos, fue algo que era una victoria, porque por fe ellos tenían que creer que un libertador vendría, creer que el Señor pues aplastaría, dice, la cabeza de la serpiente, y así ellos podrían gozar de que Dios estaría ahí para ayudarles, y el Hijo de Dios se ofrecía para expiar su transgresión con su propia sangre. Así que el Señor fue ese sustituto, el Señor fue el que quiso ocupar el lugar que le correspondía al hombre, a Adán y Eva, para que ellos pudieran tener ese tiempo de gracia, esa oportunidad. Me gusta cómo dice aquí el conflicto de los siglos, hablando de ese tiempo de gracia que les dio a ellos en la página 60, que no está aquí en la lección, pero me gustó. Dice: la gracia de Cristo derramada en el alma es la que crea en el hombre enemistad contra Satanás. Entonces vemos aquí que esa gracia que el Señor nos ofrece es derramada en el alma de cada uno de nosotros, y es por eso que ahí se puede crear esa enemistad, esa barrera, para que nosotros pues no sigamos amistados con Satanás, porque eso no es el plan, ni nunca fue el plan de Dios. Sigue diciendo: sin esa gracia transformadora y este poder renovador, el hombre seguiría siendo esclavo de Satanás, siempre listo para ejecutar sus órdenes. Cuando ellos cedieron y su voluntad a Satanás, pues por naturaleza siempre estamos la tendencia al mal, a querer hacer lo que Satanás quiere. Y si el Señor no nos hubiera ofrecido esa gracia, entonces nosotros no podríamos tener ese poder para tener victoria sobre el pecado, para dejar de ser esclavos de Satanás y parar de seguir haciendo sus órdenes. Hay personas que les cuesta hacer lo correcto, se sienten enemistados con Dios. A lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, pero todo eso son consecuencias por la desobediencia, por transgredir la ley que Dios había dicho, que no tocaran ni comieran del fruto.
Y aquí dice que cuando el Señor vino, me llama eso mucho la atención, como dice que cuando Él vino a esta tierra a tomar el lugar del hombre, como Él, siendo hombre, aborreció, como Él odió el pecado con esa perfección, que yo me quedo sorprendida y digo, cómo el Señor, siendo tan bueno, y nos dio ese ejemplo de que debemos odiar el pecado, aborrecer lo malo, que nosotros tenemos que aprender de Él, pues Él vino a darnos ejemplo. Y a veces nos cuesta, lo malo nos gusta hacerlo, pero las cosas buenas cuán difícil es, y no queremos hacer la voluntad del Señor, pero Él dice que vino a aborrecer el pecado y a odiarlo, así que nosotros aprendamos, porque el Señor pues nos dio ese ejemplo y nos dice que tenemos que aprender a Él y tenemos que unirnos con Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Así que no hay otro camino para la salvación que nuestro Señor Jesús, y Él estuvo dispuesto a darnos esa provisión, así que a unir el cielo con la tierra y a darnos esa gran bendición y esa oportunidad. Y Dios tuvo que intervenir, Él tuvo que dar esa sentencia poniendo esa enemistad contra Satanás y nosotros. Claro que sí. Bueno, y es que también por eso es que Dios manda un libertador a esta tierra. Y qué bonito es porque antes de eso se le dio al pueblo un sistema de sacrificio, un sistema donde iba a estar involucrado esa sangre, ¿verdad? Ese sacrificio. Pero antes quiero leer en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 13 y 14. Y nos dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de una becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bueno, hermanos, la verdad es que para Adán el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo entonces él que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios la podía dar. Y por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no la habrían conocido el hombre ni las bestias. Tremendo. Entonces aquí vemos que este sistema de sacrificio Dios lo dejó con el fin de mantener delante del hombre caído lo que la serpiente había dicho que Eva no creyera, y es que la paga de la desobediencia es la muerte. La transgresión de la ley de Dios hizo necesario que Cristo muriese como sacrificio, para así proporcionar al hombre una vía de escape de su castigo y al mismo tiempo preservar el honor de la ley de Dios. El sistema de sacrificio debía enseñar humildad al hombre en vista de su condición caída y conducirlo al arrepentimiento y a confiar solamente en Dios por medio del Redentor prometido para obtener el perdón por todas las pasadas transgresiones de su ley. Entonces nosotros vemos que el sistema de sacrificio fue trazado por Cristo mismo y dado a Adán para que tipificara al Salvador que habría de venir. Amén. Qué lindo, hermanos. La verdad es que esa promesa que Dios había dicho de que Él iba a venir para que todos pudiéramos tener salvación, pues no se hizo inmediata, no fue en ese momento, que cuando dijo al hombre que iba a morir, también no fue de ese momento, pero sí, por eso es que Dios dio este sistema de sacrificios, ¿verdad? Porque esto iba a tipificar la muerte de Cristo en el Calvario. Entonces, aquí, hermanos, lo que nosotros debemos de aprender es que debemos de ser humildes, debemos de reconocer que somos pecadores, debemos de reconocer que no tenemos nada bueno en nuestra naturaleza, pero
si nosotros vamos a Cristo y nos arrepentimos, podemos encontrar perdón en el Señor. Amén. Podemos encontrar salvación a través de esa sangre que Cristo ha derramado por nosotros. Quiero leer aquí, hermanos, una nota que me gustó mucho. Se llama La lección de los sacrificios de animales. En cada sacrificio estaba implícita una lección e impresa en cada ceremonia, solemnemente predicada por el sacerdote en su santo ministerio e inculcada por Dios, que solo por medio de la sangre de Cristo hay perdón de los pecados. Amén. Nosotros, cuán poco sentimos en conjunto la fuerza de esta gran verdad. Cuántas raras veces, mediante una fe viviente y real, hacemos que penetre en nuestra vida esta gran verdad, que hay perdón para el pecado más pequeño, perdón para el pecado más grande. Amén. Amén. Bendito sea Dios, hermanos. Necesitamos tener fe, y esa fe que nos conduzca a creer que no importa qué clase de pecados nosotros hayamos cometido, Cristo Jesús ya pagó todo eso en la cruz del Calvario. Amén. Ahora lo que Dios quiere de parte nuestra es obediencia. Y qué hermoso es saber, hermanos, de que Cristo vendrá por segunda vez a esta tierra. Amén. Y que es entonces donde nosotros necesitamos estar listos y preparados. Porque el Señor, todo esto fue en el tiempo de antes, todo lo que hemos venido hablando. Pero hermanos, Cristo nuevamente está por venir. Pero Mayrita, ¿será que se va a cumplir esa promesa de la venida de Cristo? Así es, claro que sí. Nosotros tenemos esa seguridad, esa certeza de que Él vendrá otra vez. Así como en el pasado lo esperaban para que se cumpliera esa promesa de ese Salvador, de ese Libertador, pues también en nuestras épocas nosotros creemos en esa venida de nuestro Dios. Y aunque hay muchas personas que dicen, no, eso lo vengo escuchando desde que era niño y el Señor no viene, y cuántos años han pasado, se murieron mis abuelitos o mis bisabuelos predicando y creyendo lo mismo y el Señor no viene, pero nosotros tenemos que seguir confiando y no pensar que Él demora o que quizás eso no va a ocurrir. Tenemos que tener esa seguridad que nuestro Dios vendrá y Él no tardará. Así como nos decía aquí nuestra pregunta, se postergó la llegada del Libertador en aquella época. Ellos quizás pensaban que sí, creían que sí. Y pero se burlaban. Sí, y se burlaban, un texto que ahí leímos, pero así como en el pasado todo se repite, igualmente ahora la gente se burla creyendo que nosotros pensamos que el Señor vendrá. La gente solo cree que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos y cree que ahí se acaba todo. Pero nosotros sabemos que hay algo más, que nos espera una tierra nueva, un cielo nuevo y estaremos por la eternidad con nuestro Dios. Y nosotros creemos que Él vendrá en su tiempo, en su momento y Él no tarda ni demora. Como decía aquí Gálatas 4:4, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho bajo la ley. Así que así como aquellas cosas se cumplieron, también hoy se cumplirán la venida de nuestro Dios. Sí. Y es que, hermanos, es cierto que el tiempo pues se ha extendido más de lo que nosotros esperábamos. Pero la pregunta es, ¿ha fallado la palabra del Señor? Nunca, nunca va a pasar eso. Debiera recordarse que las promesas y amenazas de Dios son igualmente condicionales. Dios ha confiado a su pueblo una obra que debe hacerse en la tierra. Había de ser dado el mensaje del tercer ángel en este tiempo y todavía no se le ha dado a todo el mundo. Por eso es que el Señor ha retardado su venida, porque nosotros no estamos haciendo el trabajo que el Señor nos ha puesto a hacer. También las mentes de los creyentes habían de ser dirigidas al santuario celestial, donde Cristo ha entrado para hacer expiación por su pueblo. ¿Cuántas personas en el mundo no saben nada de esto? Están ignorantes de todo esto. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de ayudarle a la gente a que sus mentes aprendan acerca de esta gran verdad.
¿Qué más hemos dejado hacer? Bueno, la reforma del día de reposo habría de ser llevada adelante, hermanos. ¿Cuántas personas hay que nunca han escuchado nada acerca del sábado? Y otros que saben, pero saben de una forma no correcta, sino porque lo han escuchado, pero nadie se ha sentado con ellos a enseñarles que existe la ley de Dios todavía. ¿Por qué más el Señor no ha venido? Bueno, porque el mensaje debe de ser proclamado con fuerte pregón para que todos los habitantes de la tierra puedan recibir la amonestación. Amén. El pueblo de Dios debe purificar su alma mediante la obediencia a la verdad y estar preparado para encontrarse con Él sin falta en su venida. Amén. Hermanos, el Señor no ha venido porque todavía no hemos hecho lo que el Señor nos ha puesto a hacer. Estamos fallando en eso. No hemos dado esa voz de alerta que Cristo Jesús viene y es necesario que nos preparemos. Nosotros mismos que decimos ser cristianos, que ya nos bautizamos, que hemos aceptado a Cristo, nosotros mismos no hemos dejado el pecado. Hay muchas cosas que nos están reteniendo. En vez de ir para adelante, muchas veces vamos para atrás con nuestra forma de ser, con nuestro carácter, nuestro mal carácter. Hermanos, cuando nosotros nos dediquemos a hacer la obra que Dios quiere, entonces vamos a apresurar la venida de Cristo. Amén. Quiero dejarles con ustedes un versículo que se encuentra en 2 de Pedro 3:9 y nos dice: el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, amén, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Hay muchas almas allá afuera, hermanos, que necesitan arrepentirse de sus pecados, que necesitan aceptar la sangre de Cristo. Hermanos, si nosotros ya lo hicimos, ayudemos a otros y seamos obedientes y vivamos como Dios quiere que vivamos para cuando Él venga, estemos listos y preparados para irnos con Él. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y bueno, vamos a finalizar con una oración. Querido y eterno Padre Celestial, estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque tú eres nuestro Creador. Amén. Eres tan bueno y tan maravilloso, Señor, que a pesar de que el pecado, Señor, ha abundado, también ha sobreabundado la gracia. Amén. Muchas gracias, Señor, por esa gracia bendita, la que ahora tenemos. Ayúdanos, Señor, a que podamos hacer conciencia, Señor, que esa gracia está allí para que podamos echar mano de ella, Señor, y no perdernos en el día de tu venida. Muchas gracias, Padre, porque tú has proveído y tú proveíste siempre, Señor, a ese Cordero, Padre, que dio la vida por nosotros, como es Cristo Jesús. Amén. Gracias por tu Hijo amado, Señor, porque ahora nosotros podemos estar seguros, Señor, que si somos obedientes, pues el Señor nos va a librar de la muerte, Señor. Ayúdanos, Padre, a proclamar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a decirle al mundo que tú estás a las puertas, Padre, para que esa sangre de estas personas no caiga sobre nosotros, Señor bendito. Querido Dios, gracias por amarnos y gracias, Señor, porque a pesar de tanto pecado que hay, todavía podemos ver la naturaleza linda que has hecho, Señor. Todavía podemos ver ese carácter en esas flores tan lindas, con esos colores tan hermosos y olores que perfuman el ambiente a pesar de todo, Señor. Muchas gracias, Padre, por ser tan bueno. Ayúdanos a perseverar en tu amor, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra y que tu Espíritu Santo siempre nos dirija a hacer lo bueno. Amén. Gracias, Padre Santísimo. Bendice a todos nuestros oyentes, que tu Espíritu Santo también les toque sus mentes y sus corazones para que ellos sean reformados y transformados. Amén. Señor Jesús, muchas gracias por todo lo que haces por nosotros. Lo agradecemos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor